Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy en un nuevo capítulo donde tendremos la ocasión de aprender a gestionar el tiempo, el gran reto. El tiempo es oro. Esto lo decía un programa hace muchos años, quizá de los que nos escucháis, quizá no lo conozcáis. El tiempo es oro. El gran Constantino Romero pues nos traía ese programa mítico donde, bueno, pues yo creo que trataba la importancia del paso del tiempo, y hoy nuestro invitado pues trae un libro bajo la manga, por decirlo de alguna forma, como quien trae una carta para nuestra biblioteca de Lunes Inspiradores. Pero en nada lo desvelamos, aunque ya lo habéis visto en el título del capítulo de hoy. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, esto de el tiempo es oro ya te da una edad, ¿eh? Si lo has visto, tienes unos años. Pero bueno, ay, sí. Oye, Qué bien. Una época muy buena, así que nada, está bien recordarla. Desde luego, exacto. Pues efectivamente, hoy con nosotros nada más y nada menos que Miquel Nadal. ¿Cómo estás, Miquel? Bienvenido. Hola, un gusto. Contentísimo de estar aquí. Un placer que nos acompañes. Como decíamos, la nueva gestión del tiempo, libro que hoy nos presentas y que tendremos ocasión no solo de descubrir, sino que además también pues aprenderemos contigo y también tu trayectoria. Pero antes, oye, y también de saber un poco cómo son tus lunes, vamos a descubrir cuál es el reto líder que nos plantea David esta semana. Semana navideña, como poco, David? Sí, ya nos queda poco, ¿no? Estamos a 16, así que nada, una semanita más y ya luego ya tenemos Navidad aquí al lado, a la vuelta de la esquina. Así que nada, mira, vamos a coger un ex agente de la CIA, Andrew Bustamante, que algunos quizás... Ostras, me gusta. Siempre traes filósofos y por fin traes a alguien interesante. Pero bromas aparte, obviamente. Pues hoy tenemos un ex agente de la CIA que explicaba en una entrevista que ellos les preparaban, ¿vale?, para que si se sentían estancados, lo que te dice que en realidad ocurre es que te falta momentum o te falta inercia, ¿vale? Y que para ello en la CIA lo que les preparaban es para conseguir pequeñas victorias, pequeños logros. Así que el reto de esta semana consiste en que no nos quedemos sin momentum y sin inercia y que preparemos la semana para conseguir pequeñas cosas, ¿no? Aquello que sabemos que seguro sí o sí vamos a conseguir, pues venga, vamos a ponernos esos pequeños logros y así nuestra semana va a tener mucha más inercia y seremos capaces de conseguir grandes logros. Oye, qué bonito, pues fantástico. Poco me esperaba una reflexión de este calibre con un agente de la ley. Pues oye, maravilloso, no porque no tengan capacidad de hacerla, sino porque yo me esperaba algo más en plan cinematográfico americano, ya me entendéis. Muy bien, pues bromas aparte. Ahora sí, Miquel, toca saber, oye, ¿qué es para ti un lunes? Pues el lunes es el día de la creación, para mí, ¿eh? Y es verdad que creamos durante muchos días, pero para mí es el día de la creación. Es un momento en el cual puedes decidir cómo será tu semana y a partir de aquí tú orquestas. Tienes todos los instrumentos a tu disposición, todas las posibilidades y tú eres la última persona que puede decidir. Entonces, si tú quieres decidir perder energía durante el día, quejándote, no me va a gustar, lo que va a pasar es que poco a poco vas a ir languideciéndote hasta que al final de la semana estarás totalmente exhausto. Y además déjame decir una cosa, es que, claro, el tiempo no solo es oro, que está muy bien, sino el tiempo es vida. Esto lo decía San Pedro hace muchos años, ¿no? Y en realidad lo que va a pasar es que cuando tú decides que el lunes es el peor día de la vida, al final poco a poco vas a perder energía y la energía en el momento que la pierdes empiezas a morir directamente, morir en vida, ¿no? Que yo creo que hay mucha gente que le pasa a medida que van pasando los años. Bueno, vamos a dar un poquito de optimismo, evidentemente, pero sí es verdad que cuando tú decides no darte energía, automáticamente empiezas a languidecer y por lo tanto empiezas a tener menos energía. Oye, pues qué maravilla, qué fantástica reflexión, un poco pues como decía, ¿no? Ese lunes que da ese arranque a esa dirección orquestada de la sinfonía de la semana. Así que, oye, qué maravilla, nos quedamos con ese concepto bonito. David, ahora sí, oye, vamos primero a repasar la trayectoria de nuestro invitado de hoy y luego, evidentemente, este libro maravilloso que nos trae. Vamos allá, pues vamos a hablar de la nueva gestión del tiempo, pero lo haremos a través también de tu trayectoria, Miquel. Vamos a seguir tu trayectoria personal y profesional. Y como siempre nos gusta empezar por los valores, la educación que recibiste, ¿no? Cómo fue un poco, pues esto, ¿no? Aquellas ideas que se asentaron en ti de pequeño que te transmitió tu familia. Pues mira, me conocen las cosas de mi familia, sobre todo me inculcó bastante el tema de la responsabilidad, hacer las cosas bien. Y yo pensaba que era una cosa buena, hasta que me di cuenta que me convertí en un loco del perfeccionismo, quería hacerlo todo bien, llegar a todo.
Entonces yo que a veces hay muchas creencias que como padres y madres, quien lo sea, lo sabrá, que le decimos a nuestros hijos pensando que esto es bueno, ¿no? Y les va a sentar bien para la vida. Y lo que pasó es todo lo contrario, ¿no? Que a veces nos lo tomamos demasiado en serio y entonces no queremos fallarle a nadie, consideramos que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo siempre perfecto, todo lo que hagamos tiene que estar al máximo nivel y no podemos fallar a ningún compañero. No vaya a ser que se me moleste o no vaya a ser que me sienta mal, ¿no? Entonces fue a partir de aquí que empecé un poco a ver qué es lo que quería dedicarme. Esto me ayudó bastante. Yo intenté ser siempre emprendedor prematuro, ya con 15 años vendía cosas no legales, prescritas, por suerte. Al final eran CDs con otras cosas, información que tenían dentro. Y después poco a poco fundé algunas empresas también y como siempre escuchas a la familia, pues también dejé todo el emprendimiento y lo típico, me anoté, me inscribí en una empresa y en fin, ya sabéis cómo va este tema, ¿no? Escuché a la voz de la conciencia. Y a partir de aquí fue cuando conocí mis dos grandes pasiones. Fue cuando estudié, que fue psicología. Yo en mi caso estudié psicología hace ya unos cuantos años, casi no, 20 años, ahí es nada. Y lo mezclé con otro tema que me apasionaba, que era la gestión del tiempo. Entonces ahí fue cuando empecé a hacer la mezcla que hoy en día practico más y que también es el foco del origen del libro, que es la nueva gestión del tiempo, donde quiero desmitificar todo lo que existe sobre el tiempo, la gestión del tiempo, lo que se ha explicado, porque creo que hoy en día ya no cuadra tanto, ya no casa. Hay cosas que han cambiado por completo y este es un poquito mi foco. Entonces, mis valores tienen mucho que ver con la flexibilidad siempre. Para mí es un punto muy importante. En segundo lugar, también siempre la relativización, que esto al final siempre me ha pasado, que una persona muy rígida tenía que ser todo así y ahora considero que la relativización ha cambiado por completo. Y la otra es la apertura. Saber que siempre hay más cosas. Al final estoy aprendiendo cosas que nunca diría que hubiera aprendido, incluso cosas angelicales y de otros universos que nunca hubiera pensado que hubiera entrado en esto. Incluso tengo un proyecto sobre este tema, imagínate. Así que estos serían mis valores actuales. Oye, ¿cómo cambias ese perfeccionismo, ¿no? El quedar bien con todo el mundo, cumplir con todo? ¿Cómo te das cuenta que eso te afecta y cómo lo cambias? Pues mira, me afectó porque yo en mente siempre quería hacer muchas cosas. Quería, fundar, hacer empresas y venga, tenía eso en mente. Pero en cambio no hacía nada. Solo me leía un montón de libros, eso sí, que estaba muy bien. Intentaba estudiar todo lo que podía, artículos científicos, eso estaba genial, fenomenal. Pero después me daba cuenta que, pues tenía mucho conocimiento y poco movimiento. Y ahí es donde vi que en realidad el conocimiento me estaba bloqueando. Yo siempre había escuchado que el conocimiento era lo mejor que podías tener, ¿no? Que si la cultura general, lo más importante de todo, ¿no? Y me quedaba en eso, y todo el día concertado este tipo de contenidos. Y ahí es donde descubrí que la gestión del tiempo, tal como estaba enfocada, o al menos cuando uno decidía hacer cosas, estaba muy enfocada desde las herramientas, que si hay que priorizar, que si urgente, importante, y entonces vi que ahí fallaba algo, porque nunca se tenía en cuenta la persona, de cómo estaba, su estado de ánimo, a nivel emocional cómo se sentía, la gestión de la culpa, de las expectativas, y ahí empezamos, a hibrar esas cosas, ¿no? Cómo podíamos equilibrar ambas cosas. Y para mí fue un gran descubrimiento. Esto ya ha pasado un tiempo desde que empecé con esto, y ahí fue un salto cuántico, incluso diría, ¿eh? Fue una especie de cambio radical en mi vida. Porque empecé a entender que esto de hacer cosas no iba solo de hacer cosas, sino de entender por qué las hacía, entender con propósito, por supuesto, y al final también ser consciente a cómo era yo. No todo el mundo necesita lo mismo y no todo el mundo es igual, ¿no? Oye, y en tu carrera profesional este cambio, ¿no? de trabajar en la empresa como psicólogo en temas de recursos humanos a emprender, ¿cómo fue este proceso? ¿Te costó mucho? ¿Te lanzaste aquello al vacío a ver qué ocurre? ¿Cómo te preparaste? Sí. Bueno, en realidad fue el vacío. Yo creo que la inconsciencia es lo mejor, ¿no? En el momento que lo piensas no lo haces y esto fue radicalmente así. Entonces el paso fue bastante sencillo. ¿Sí? Tampoco me sentía muy cómodo en la empresa, sentía que no cuajaba, que lo había hecho por otras personas, ¿no? Por lo típico familia, gente que conoces. Así que en realidad para mí fue lo más fácil del mundo, porque me dejé ir y sentí que era yo. Y a partir de aquí pude probar cosas. Evidentemente, ¿qué voy a decir, no? El primer año fue un desastre, perdí más pasta que nunca. Pero es verdad que a partir de aquí uno gana la confianza, siente que puede hacer cosas diferentes. Entonces el paso fue relativamente fácil, bastante fácil. Pero ese año, ¿no? Es decir, cuando llevas un año no te ha ido bien, ahí tener la capacidad, y bueno, tú eres psicólogo, entiendo que te habías preparado, pero resistir para decir, oye, soy capaz de aguantar la presión externa, porque me imagino que alguien te diría, sí, Miquel, ya te lo habíamos dicho, que esto no te iba a ir bien. Exacto. ¿Cómo aguantas? Supongo que fue el tema de que como tenía tan claro que no quería regresar, tenía que encontrar la manera. Y entonces yo ya me autoconvencí de que no había marcha atrás.
Yo creo que al final uno piensa que cuando dice, oye, esto que ya había vivido antes, el hecho de recordar o pensar que podría tener que volver a revivirlo ya no entraba dentro de mis planes, ¿no? Entonces hice lo posible. Yo creo que como no sabía que era imposible, lo hice. Supongo que al final, como sabía que con los recursos que tenía en ese momento, con la juventud, pensé, es que no hay ningún tipo de conciencia que diga que esto va bien. Pero supongo que fue por eso. Bueno, ahí también esto, ¿no? La edad te ayuda a arriesgarte. Totalmente. Oye, en el libro hablas que hay 4 falacias sobre el tiempo, ¿no? Dice, el tiempo te ayudará a sentirte mejor, el tiempo pondrá las cosas en su lugar, el tiempo cambia tus creencias y el tiempo cura las heridas. Esto lo hemos escuchado 1000 veces, ¿no? Está Sí. en los refranes populares, pero tú nos dices que no, que estas son falacias. Es buen punto, David, este. Mira, cuando hablamos del tiempo, parece que tenga remedios curativos para todo. El tiempo te hará diferente, ¿no? El tiempo de veras que te hará mirar diferente. En realidad siempre digo, y es una cosa que insisto mucho en el libro, y además es una cosa que hablo mucho también, es que el tiempo no vale nada, no tiene un valor. Es verdad que todo el mundo empieza a hablar de que si tengo más tiempo, si tuviera más tiempo, pero no nos referimos al tiempo, nos referimos a lo que vas a hacer en el tiempo. Entonces, el tiempo como concepto es solo una métrica. Es para decir que mañana vamos a quedar a las 11 o que hoy vamos a hacer una entrevista a las 5 de la tarde, ¿no? En realidad es eso, es una métrica conjunta que nos permite quedar o que como mínimo acordarnos o planificarnos. ¿Qué pasa? Que hemos convertido el tiempo como un elemento de cambio. Consideramos que el tiempo, en el momento que yo pase 1 año o 2 añitos desde donde estoy ahora, voy a ser una persona totalmente distinta. Y nada más lejos de la realidad. Seguro que todos conocemos personas que llevan 20 años intentando cambiar creencias y que son exactamente iguales de como eran hace 20 años. Todo el mundo va cambiando a su manera, pero nunca es el tiempo. Son las experiencias que uno vive, las situaciones, la flexibilidad, la apertura. Cuando una persona cambia por completo, en realidad nunca ha sido por el tiempo, sino porque tú le has puesto esfuerzo en hacerlo. Entonces, hay personas que no van a cambiar en su vida y seguro que todo el mundo tiene muchos ejemplos. Aunque mucha gente suele decir que nunca son ellos, también es verdad, ¿eh? Y por otro lado, cuando hablamos de personas que van a cambiar en el tiempo, nunca ha sido porque ha pasado 1 año o 2 años. No, al contrario, ha sido porque uno ha insistido en trabajar sus creencias, en revisar lo que le pasa. Por eso digo que a veces que intentamos que el tiempo sea el salvador de todo, ¿no? Deja pasar un tiempo, ya verás cómo todo esto se cura. Esto no va a ocurrir. Y por último, solo puntualizar un tema muy interesante. Cuando hablamos del el tiempo cura las heridas, hay un estudio que justamente cito en el libro, ¿no? Que es un estudio de Harvard muy interesante, donde habla que incluso las heridas físicas, si tú piensas que se van a curar pronto, se curan antes. Si tú piensas que se van a curar más tarde, se curan después. Esto significa que la relatividad del tiempo es tan heavy, tan alta, que el tiempo no tiene un valor real, sino tu pretensión de ser curado o de curarse el cuerpo. Esto se supone mucho que tiene que ver con la autosanación famosa, pues al final tiene que ver también con lo que piensas y lo que reflejas. Por eso digo que la gente nunca cambia, porque el mes que viene será diferente, sino porque ha decidido cambiar durante ese mes y ahora es una persona un pelín distinta. Claro, hay un componente, ¿no?, que tienes que poner tú para que para que cambie, ¿no? Si dejas solo pasar el tiempo, bueno, puedes irte olvidando, ¿no?, de ciertos hechos, pero Exacto. Tienes que ser tú que lo cambies. También en el libro explicas un poco cómo nos hemos ido organizando y hablas de la administración científica. Y me llamaba la atención que bueno, creo que es un concepto que todavía hoy nos impacta y que tenemos que cambiar, ¿no? Dices, oye, el objetivo de la administración científica de una empresa es aumentar la rentabilidad de esta misma, no el bienestar de las personas que la forman. Y quizás estamos ahora en ese cambio de paradigma, ¿no? Que nos damos cuenta que al final lo que también dices en el libro, ¿no? Que vida personal, vida profesional, no puedes tener 2 agendas separadas, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de todo esto? El futuro será lento, pero estoy de acuerdo contigo que la tendencia cada vez más yo creo que es muy visible, sobre todo porque se ven resultados. Más allá de si es más lícito, más ético o no, es un tema que las empresas están viendo resultados. Pero ¿qué ha pasado hasta la fecha, ¿no? Y hablando un poco de esto, resumiéndolo muy rápido, cuando empezó el trabajo organizado, esto fue en la primera revolución industrial, hace casi nada, todo el mundo tenía su rol y todo el mundo tenía que hacer ciertas acciones. Y no había movilidad. Es decir, haz esto y durante todo el día haz esto. Esto, por mucho que creamos que ha cambiado durante el tiempo, en realidad no ha cambiado mucho. El 90% de las empresas sigue siendo exactamente igual. Distribución del trabajo tal cual, independientemente de las necesidades de los trabajadores. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que estamos viendo que esto pues, no funciona a nivel de resultados, en general.
Habrá algunos campos que sí, no digo que no, pero en general el 90% pues no funciona. Entonces aquí es donde se han entrado las variables interiores, psicológicas. Por eso cuando me gusta hablar de gestión del tiempo, en realidad nunca funcionará una herramienta, ¿no? Hay gente que tiene una obsesión absoluta por las herramientas, ¿no? Tenemos esta herramienta para que la gente esté más productiva. Mira, yo en mi caso tengo más de 1000 vídeos publicados sobre herramientas y todo el mundo me pregunta obsesivamente ¿cuál es la mejor herramienta para organizarme? Siempre digo, no importa, de verdad, es totalmente secundario. Siempre digo que hay como 3 principales puntos. Primero, mentalidad de la persona. Segundo, método. Y por último, herramienta. Y no al revés. Exacto. Entonces yo creo que lo que está pasando ahora es eso, que la gente se está dando cuenta, la parte de mentalidad, y en el momento que tú no disfrutes, que no estés bien y que además no te cuiden, pues ya puedes poner la herramienta que quieras. Que vaya a estar motivado durante un tiempo, seré un mercenario hasta que me canse y después ya seré una persona totalmente pasiva y que los lunes pues no me van a tentar demasiado, ¿no? Exacto, insistes mucho, ¿no? Que lo importante es el método y la mentalidad, ¿no? Al final la herramienta Sí. puede cambiar. También me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando hablas también, pues oye, de los cronotipos, de cómo nos organizamos, que al final nuestra mente nos lleva siempre a coger las tareas más fáciles para evitar el malestar emocional, ¿no? Que queremos evitarlo a toda costa. ¿Cómo podemos pues hacer las tareas más importantes o las que van a tener más impacto a pesar de que a veces nos supongan un malestar emocional? Claro, para mucha gente que seguramente le suena o no le suena está el famoso ritmo circadiano, ¿no? Que serían las 24 horas y cada uno tiene un reloj diferente. Gente que es más por la mañana, otra gente es más intermedia o vespertina. Y eso te ayuda mucho a saber en qué momento del día deberías hacer ciertas tareas. ¿Por qué? Porque cuando uno está fresco es más fácil que pueda hacer tareas de mayor complejidad. En general, estamos muy obsesionados en no pensar. ¿Y lo más fácil que es? Pues levantarte por la mañana, mirar el correo y seguir un poco el dictamen de lo que te envían por correo. Yo creo que eso todo el mundo se ha encontrado una vez la situación, ¿no? Cuando empiezas así el día, lo que estás haciendo es matar el día con un montón de decisiones y entonces estarás totalmente agotado y cuando llegue la 1 de la tarde estarás totalmente cansado. Y eso hará que ya todas las tareas que hagas te costarán mucho más, no estarás tan fresco, porque es más fácil trabajar así, no tienes que pensar. Hay que partir de la base que nuestro cerebro, si fuera por él, jamás en la vida haría tareas complejas, porque lo que quiere es guardar energía, ahorrar todo lo que sea para cosas que puedan pasar en el futuro, para la supervivencia. Entonces, lo primero que diría es que cuando uno empieza la rutina, siempre tiene que tener en cuenta que igual que uno cuando hace deporte primero calienta o estira para evitar lesiones, pues primero tenemos que estirar y calentar el cerebro para evitar lesiones. Y eso en general no lo hacemos. Entonces, yo estoy en contra de empezar el día con la tarea más compleja. Creo que primero hay que calentar el cerebro, poquito, no hace falta mucho, 5 o 10 minutos, y después directamente ya pasar con una tarea más compleja, ¿no? Porque ahí hemos tensado nuestro cerebro y hemos evitado que gripe. En el fondo es como un motor, ¿no? En este caso tiene 2 principales fuentes de combustible, ¿no? Que son el oxígeno y la glucosa, la energía en general, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tarea aceleradora, que sería esa fase inicial, estamos hablando de algo que sea controlable, finito, pequeño, una pequeña lectura, algo que nos ayude a aprender, algo que tú controles, que puedas cerrar por completo y que no sea algo que dejes muchísimo tiempo que puedas leer como redes sociales, noticias, que eso evidentemente hace que después te concentres mucho menos. Digo esto porque igual que conocemos muchas veces los límites de nuestro cuerpo, en cambio, los límites de nuestro cerebro no los conocemos tanto. Y aquí lo que hacemos o pretendemos entender, tanto en el libro un poco como en la teoría general, es entender que el cerebro, si no lo tratamos bien y no lo gestionamos como es, tenemos tendencia a romper su rendimiento y después baja muchos enteros. Porque al final el cerebro tiene mucho que ver con los hábitos que hacemos. Entonces, en el momento que somos conscientes, cambia por completo la forma de gestionar tu día, tu energía y evidentemente tu tiempo también, ¿no? Oye, hablas también en el libro, le das mucho peso a la atención, ¿no? Es uno de los puntos vitales, ¿no? ¿Dónde está nuestra atención? Total. Pero también a la motivación, ¿no? Decir, oye, al final, ¿qué es lo que queremos hacer? Y ahí me llamaba la atención que dices que realmente tiene un peso muy elevado toda la parte, digamos, de un factor físico, ¿no? Es decir, que el factor físico influye muchísimo en tu motivación y hay muchas personas que no lo tienen en cuenta, ¿no? Yo hago el símil al final como un deportista de élite. Oye, si quieres ser un buen profesional de lo que sea, ¿no? De lo que estés haciendo, deberías cuidarte como un deportista de élite para luego tener esa motivación que te hace falta para conseguir logros. ¿Qué consejo nos puedes dar aquí? En realidad la motivación es por lo que comentas, ¿no? Nosotros todos somos atletas corporativos.
en el sentido de que cualquier trabajo que hagamos requiere de diferentes áreas que estén en sintonía. Y una de ellas, claramente, es el movimiento físico, ¿no? Yo aquí lo que recomendaría es que cuando hablamos de movimiento físico no se trata de hacer ni maratones, ultramanes, ni todo esto, ¿eh? Lo digo porque alguien no esté pensando, ahora tengo que hacer deporte extremo. No hace falta. De hecho, la recomendación en las últimas que tenemos es que simplemente con 3 días a la semana, 30 minutos de simplemente caminar un poquito rápido ya es suficiente para que tu cuerpo esté perfecto. Evidentemente todo lo que sea extra mejor, y ejercicios de fuerza está muy bien. Yo lo que recomendaría son 2 cosas aquí. Lo primero es que el deporte lo hagas lo más integrado posible con tu rutina, es decir, cualquier descansillo que hagas, pequeños estiramientos, deporte sencillo, sin pesas, no hace falta, ¿no? Lo que se llama calistenia también. Y de esta manera integrarlo dentro de tu rutina. No esperes a tener 1 hora o 2 horas porque no lo vas a hacer, eso primero. Y en segundo lugar, también importante buscar la manera de poder hacerlo. Si trabajas en casa es muy sencillo, estás en la oficina, pues muchas oficinas también tienen la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Incluso algún rinconcito, algún espacio. Y después cuando hablabas de lo otro, del tema de la motivación, que tiene mucho que ver con la parte física, la motivación, yo creo que nos han contado muchas cosas sobre ella, ¿no? Que si son ganas, que si son motivos. En realidad la motivación es mucho más compleja y de hecho, para que te hagas una idea, puede cambiar entre 50 y 150 veces en un mismo día. Así que la motivación es todo menos garantizada. No existen las personas motivadas, que es un motivado de la vida. No va exactamente así. Lo digo sobre todo porque la motivación, en realidad, no deja de ser algo que es totalmente variable y fluctuable. Por ejemplo, tú puedes empezar el día muy contento, después resulta que te llaman de colegio porque tu hijo está enfermo, baja la motivación, después tienes un proyecto súper interesante, sube la motivación, te llaman del hijo que está mejor, perfecto, sube la motivación. Es decir, puede bajar y subir tropecientas mil veces. Pero sí sabemos que la motivación, sobre todo, va vinculada muchísimo con el sueño y el sueño de calidad, que es otro problema que tenemos a nivel general. Y es que cuando hablamos de gestión del tiempo, de productividad, el sueño es que es la receta número 1. De hecho, podríamos acabar ahora mismo la entrevista, la charla, directamente diciendo que, oye, para ser más productivo hay que dormir más. Y hay que dormir de calidad, que ese es el gran problema. Mira, de media, David, esto es muy interesante, las personas dormimos 3 horas menos de lo que marca el reloj. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hemos dormido 8 horas, el sueño reparador suele ser alrededor de 3 horas y 3 horas y media menos. Si hay gente que ya duerme poco, 5 o 6 horas, y el restas 3, es que no te queda nada. Y ya no te digo de sueño profundo. Es probable que hay mucha gente que no llegue ni siquiera a tener 1 hora, ¿no? Eso, sin duda, te da un impacto en todo. En cómo te relacionas con los compañeros, en cómo harás tu trabajo, el grado de concentración. En general, en España y en otros países tenemos muchos problemas de sueño profundo, especialmente porque no llegamos a las horas, no nos sentimos bien. Por eso el nivel de dispersión y de mediocridad ha aumentado tanto. Porque cuando uno no se puede concentrar, es que los resultados son a la vista saltan, básicamente porque no podemos concentrarnos. Yo siempre digo que la atención es una superpotencia, es una supercompetencia, la número 1, tanto personal como profesional. Porque si quieres aprender algo, necesitas como mínimo estar 5 minutos atento. ¿Qué digo yo? 5, 10, 15, los que haga falta, ¿no? Y hoy en día encontrar a alguien que esté más de 5 minutos atento sin mirar mensajería, mirar a ver qué pasa, si es WhatsApp, las redes, etcétera. No digo que sea un milagro, porque los hay, pero cada vez están más en peligro de extinción, ¿no? Es más difícil. Hablas en el libro, si nos puedes dar algún consejo de cómo entrenar tu atención, justamente, ¿no? Para estar más concentrado, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, en realidad la atención es un músculo que tiene 3 patas principales. Los últimos estudios a nivel de neurociencia y neuropsicología, que es lo que hablamos mucho en el libro, el primero tiene que ver con el consumo de glucosa. Ojo, no significa comer bollería ni dulces, sino tener bien mantenidos los sistemas de glucosa durante el día, porque esta es la causa número 1 por la cual la gente se desconcentra. De hecho, si miramos las comidas de la mayoría de personas, suelen ser insuficientes, no tienen las proteínas suficientes muchas veces, y eso hace que después la gente tenga pues muchos vaivenes, ¿no? También es verdad que la hora de las reuniones a veces tampoco ayuda, y hay gente que está muy dispersa. No hagas una reunión un viernes antes de comer, porque es muy probable que no tengas ahí, digamos, buen feedback, ¿no? En segundo lugar, además de la glucosa, que es el factor principal, con más de un 60% de incidencia, estaría el tema de la autonomía. Autonomía es la capacidad que tú tienes para decidir lo que haces. Ahora mismo, si miramos la mayoría de colaboradores, de muchísima gente de empresa, la sensación es que no tienen autonomía o ellos mismos no se generan autonomía. Prefieren ser dictados que no hacer sus cosas. Eso genera que todavía tengas menos atención. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque estás pendiente de lo que pueda llegar. Un nuevo mensaje, alguien te dice no sé qué, una interrupción. Como no tienes un propio plan, pues eso hace que la autonomía sea más baja y tengas más tendencia a complacer a otros. Por lo tanto, te distraes mucho más. Y el último punto tiene que ver en autocontrol.
una de las competencias clave seguramente para la atención, ¿no? En el momento que llega un mensaje y eres incapaz de seguir haciendo tu tarea y mirar tu mensaje, eso es porque el autocontrol no está bien trabajado. Y lo mismo pasa con cualquier tipo de gratificación automática, ¿no? De estas típicas de, oye, me llega un mensaje, hay un WhatsApp, voy a revisarlo, voy a mirar a ver qué tal las redes, a ver qué todo esto al final es un ejemplo de autocontrol. Entonces yo diría que se pueden cuidar esas tres cosas y vas a notar un cambio radical, ¿no? Es el consumo de energía sostenido durante el día para estar bien. Segundo, tiene mucho que ver el grado de autonomía que tú tengas. Es importante tener objetivos individuales, que sepas muy bien lo que tienes que hacer sin depender de correos ajenos que van llegando. Y por último, el autocontrol, que es tu capacidad de regular tus propias emociones y comportamientos para no depender tanto de otras personas, ¿no? En el libro nos hablas también de, bueno, nos decías, soluciona tus problemas o gestiona tus problemas y hazlo rápido. O gestiona tus conflictos, ¿no? Más que tus problemas. ¿Cómo lo haces tú, Miquel? ¿Cómo podemos aprender de ti? Que este es un tema importante. Esto nos puede aquí solucionar la vida a muchos. Mira, exacto. Yo creo que cuando hablamos de productividad, muchas de las cosas es porque se quedan encorsetadas y enquistadas. Esto es un clásico, ¿eh? La mayoría de gente prefiere no hablar. Entonces yo siempre digo que hay como tres perspectivas. La perspectiva principal es la que utiliza mucha gente, que es la perspectiva más de fiscal, ¿no? Un fiscal es la persona que simplemente pues acusa y dice esto es así y punto. Entonces ayuda, está claro que no nos va a ayudar, ¿no? Después está la perspectiva política, que también tenemos muchos a nivel corporativo, como puedes imaginar. Político es aquel que quiere quedar bien con todo el mundo, entonces nunca se va a enfrentar a nada, ¿no? Y me gusta mucho la última, que es la que voy a comentar ahora, que es la perspectiva científica, que es la de probar diferentes cosas y tú validas si esto es útil para ti o no. En realidad, los conflictos debería ser algo así. En el momento que hay algo que no funcione, primero, háblalo rápido, ¿sí? Y mezcla dos cosas. La parte emocional de cómo te sientes y una racional de por qué has llegado hasta aquí. No me hagas ni una ni la otra, porque si no lo que pasa es que no se entiende compensadamente, se está descompensado. Entonces, yo siempre digo, al final, cualquier conflicto tiene que ser lo más rápido posible, porque si no, esto nos va a generar después, como decíamos antes, a nivel de productividad, pues problemas, porque yo pensaba que... Incluso hablo mucho de que una situación concreta, si no se trabaja la creencia que hay detrás, pues al final va a quedar enquistada para siempre. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda más. Imagínate que una situación concreta es que ahora mismo tengo, pues no sé, 10 tareas pendientes. Y resulta que no he podido avanzar con ninguna y todas vencen hoy. Y está claro que hoy no las voy a terminar. Esto es una situación concreta. Yo puedo interpretar que mis compañeros tienen toda la culpa del mundo porque es que me han mandado todo hoy y cuando deberían enviármelo, por ejemplo, pues más gradualmente que yo tuviera tiempo. Bueno, está aquí bien. ¿Qué sucede? Que entonces esto me va a generar una serie de pensamientos, ¿no? Es que no soy suficientemente válido, no llega a todo y es probable que tu emoción sea muy parecida pues, a la culpa, quizá de sentido de responsabilidad demasiado grande, ¿no? Aquí viene la creencia, que es un poco lo que decíamos al principio. La creencia, en realidad, tiene que ver más con una creencia muy probablemente familiar de tú tienes que cumplir con todo, tienes que quedar bien con todo el mundo. Entonces, los conflictos funcionan de la siguiente manera. Cuando uno se siente así, primero tienes que expresar la emoción directa que tú sientes, pero en segundo lugar, entender cuál es la creencia que hay detrás. ¿Por qué te sientes así? Y es probable que esto conecte con algo de tu pasado, como por ejemplo, es que todas las personas válidas tienen que contestar al momento, o todas las personas que son responsables tienen que siempre estar al 100% y nunca pueden posponer nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el momento que pasa esto es cuando tú tienes que primero gestionártelo tú antes de poder hablar con alguien y en el momento que lo hayas gestionado, explicarlo, ¿sí? Y poner límites, etcétera, etcétera. Pero todo, como siempre, hay que gestionarlo de manera más rápida. Si no, después se hace una bola de nieve y es mucho más complicado. Pero bueno, siempre partiendo desde dentro, ¿no? Y desde entender por qué tienes esa reacción. Me ha gustado también que en el libro pues hablas de los estoicos, ¿no? De los cínicos, ¿no? Y hablas también del epicurismo, que quizás no está tan de moda, ¿no? Pero bueno, cuando lee el Decálogo, la verdad es que yo por lo menos me sentí identificado con todo. ¿Qué ideas nos puedes compartir de, no sé si del epicurismo o de cualquiera de estas corrientes filosóficas? Sí, mira, una cosa que quise integrar en el libro que me pareció interesante, sobre todo para dar perspectiva y para que veamos que esto de la gestión del tiempo quizá no es tan nuevo como parece, es la perspectiva filosófica de tres corrientes principales, ¿no? Es verdad, como dice David, al final que hay una que es la que ahora todo el mundo habla, que es el tema del estoicismo. Esta seguramente está muy trillada. Pero después he puesto dos más, que creo que una es conocida por algo muy negativo, que es el cinismo, y sorprende bastante en algunas cosas. Y después estaría el epicureísmo, ¿no?
El epicureísmo, al final, mucha gente lo conocerá por el tema de pues, atrapa el placer y evita el dolor. Esto es un poco el mantra general que tienen, ¿no? Sin entrar en detalles de quién lo inventó y cómo se hizo, a nivel de cinismo es muy curioso, porque el cinismo sobre todo habla del tema del de desprenderse de todo y que no te importa absolutamente nada. Es evidente que tiene un toque anárquico, que en algunas cosas incluso puede chocar en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad, digamos, conjunta, ¿no? Pero sí es verdad que está muy bien porque te permite vivir sin ataduras, entender que todo lo que haces es circunstancial, saber que las tareas le tienes que dar un valor relativo, porque al final es una tarea, tú no eres la tarea, gente que simplemente por no hacer una tarea se considera menos persona, y es un poco como un conflicto, ¿no? Entender que el conflicto nunca es la persona, el conflicto es un problema concreto con algo concreto relacionado, pero no con la persona. Y creo que es importante esto, entender que al final cuando uno hace las tareas se puede desvincular por completo de su trabajo, aún así entendiendo que es significativo. Entonces el cinismo tiene ese punto un poco más anárquico, como decíamos antes, pero que puede ser muy interesante para personas que están muy apegadas al valor de su trabajo y que a veces incluso ellas mismas se catalogan en base al nivel que alcanzan en el trabajo y lo que les dicen los posibles jefes o los clientes también, ¿no? Y en el caso del epicureísmo creo que es muy interesante porque ellos no buscaban el placer en realidad. Mucha gente pensaba que buscaban el placer más carnal, ¿no? Y en realidad buscaban el placer intelectual. Y está muy bien porque significa que siempre buscan tener la última información posible, aprender todos los días, intentar saber que todo lo que hacen tiene un sentido dentro de su vida y que a la vez también todo lo que sean cosas que les producen dolor no era que los tenías que desechar y ya está, que eso para mí es un gran error, sino primero entender por qué te molesta tanto y en segundo lugar aprender a soltar. Así que realmente la filosofía da mucho de sí. Nunca hubiera pensado, antes de hacer el libro tampoco había vinculado nunca esas tres cosas, pero en realidad después cuando ya estuve creándolo pensé, wow, es que realmente me han leído la mente, me han leído el libro prácticamente, ¿no? Y eran tres filosofías, tres corrientes que dan mucho que pensar con la nueva productividad o la nueva gestión del tiempo, ¿no? Oye, pues nos quedamos con todas estas ideas de la nueva gestión del tiempo, que es una mirada diferente, ¿no? Una mirada, pues esto, más desde dentro y desde cambiar un poco esas prioridades que a veces nos autoimponemos. Nos queda la última pregunta, Miquel, que es saber a ti quién o qué te inspira. Pues mira, a mí en realidad antes sí que tenía muchas personas que, oye, me inspira esta persona, y cada vez menos. Un poco, no digo que maté a mis referentes, tampoco es eso, no quiero decirlo de forma literal, pero sí es verdad que ahora lo que me inspira es más la conciencia. Sí, la conciencia de saber que estoy presente ahora mismo, que estoy haciendo esto, y la conciencia sobre todo de un poco hasta dónde quiero llegar y qué es lo que quiero conseguir. Pero siempre desde esta perspectiva más energética, ¿no? De sentirme bien, realizado. Esto es lo que me inspira todos los días. Porque siempre habrá días que me sentiré más motivado, menos, tengo ganas menos de cosas, pero la conciencia es como mi parte que me indica si me muevo en una buena dirección para mí o no. Incluso diría que va más allá del propósito, porque el propósito es algo que puede cambiar a lo largo de la vida. Podemos tener diferentes propósitos y está bien. En cambio, la conciencia solo tienes uno ahora mismo, en este momento. Entonces, la conciencia es lo que está indicando si ahora mismo estoy bien o no, si tengo ganas de hacer más esto o no esto, o quiero cambiar o no cambiar, o quiero tener un rumbo como el que estoy teniendo ahora. Las personas que me acompañan son personas que considero de alto valor. Para mí ahora mismo la brújula sería la autoconciencia, digamos, la conciencia. Fantástico, oye, pues nos quedamos con la conciencia que seguro nos ayuda pues a tener una vida más plena y, como dices, a tener un rumbo que nos motiva. Yo creo, Edu, que tú de conciencia vas bien, ¿verdad que sí? Que vas, de conciencia voy bien, sí. Voy sobrado. Hombre, es que yo, si no tienes conciencia, yo creo que no duermes, ¿eh? Pero hoy en día yo creo que tener conciencia es lo que ayuda a dormir. Y a dormir, hombre, el hecho de dormir ayuda, pues eso, pues a estar descansado y a hacer las cosas como realmente tocan. Hay muchas historias por el mundo que escuchar. Y la de hoy ha sido, sin duda, una de esas maravillosas. Con un tono pausado, agradable, cercano. Hoy nuestro invitado, Miquel Nadal, pues oye, nos ha acercado y puesto en valor la gestión del tiempo. Antes de irnos, evidentemente, Miquel, desearte toda la suerte del mundo. Gracias por acompañarnos y bueno, será un placer volverte a invitar cuando sea la ocasión. Un abrazo, mil gracias a vosotros. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues gracias, como siempre, por estar aquí. Tenéis esta nueva idea, la nueva gestión del tiempo, ¿no? Una forma yo creo que de disfrutar y de vivir más el presente, ¿no? Y nos va a dar herramientas prácticas con muchos ejercicios que podemos aplicar para mejorar. Estamos acabando el año, nos quedan ya solo 2 entrevistas más. La próxima semana volvemos a hablar
de la gestión del tiempo, otro punto de vista que creo que va a complementar muy bien la visión de Miquel. Y recordaros el reto líder, ¿no? Ese mensaje que mandaba la CIA a sus agentes, ¿no? Cuando te sientes un poco estancado, lo que tienes que hacer es ponerte pequeñas victorias que estés seguro que vas a conseguir para que crees el momentum o la inercia para entrar en una dinámica constructiva. Así que espero que esta semana podáis aplicar esta idea, disfrutar muchísimo y la próxima, como no, nos vemos o nos escuchamos el lunes Inspiradores. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.